Hola y muy buenos días a todos. Mi nombre es Pablo, soy Pablo Viguera, soy cofundador y co-CEO de Velvo. Para que no nos conozcan, somos la plataforma de APIs Open Finance para Latinoamérica, con presencia en México, Brasil y Colombia, y que permite a cualquier fintech, banco o desarrollador acceder a interpretar datos financieros de sus usuarios finales para crear y ofrecer productos más innovadores, accesibles e inclusivos, ¿no? Y en línea con esto, desde Velvo, pues evidentemente buscamos impulsar el Open Banking, el Open Finance como movimiento que ponga a los usuarios de productos financieros en el centro de todo lo que se hace en el sector y empoderarlos con sus datos, ¿no? Evidentemente, sabemos que desde nuestra postura no es algo que se puede hacer, ¿no? Desde el lado de la industria o desde el lado de la infraestructura, y que se trata de un movimiento pues, mucho más grande que implica pues, a jugadores bancarios, financieros, más tradicionales, más innovadores, reguladores y muchos más, ¿no? Entonces, por lo tanto, la idea de este webinar es pues, precisamente crear un foro que dé pie a una conversación transsectorial sobre temas pues, de cooperación interinstitucional, que se enfoquen a hablar de cuál es el estado actual de la relación entre bancos y fintechs alrededor de Open Banking y Open Finance, así como pues, algunos de los retos y las brechas que existen para que esta cooperación pues, sea fructífera. Fundamentalmente, pues eso, ¿no? Para poner al usuario en el centro de todo y para generar mayor inclusión financiera y el desarrollo económico también en México, ¿no? Entonces, para indagar más a fondo, pues hemos reunido pues, lo que consideramos desde Velvo un panel de absoluto lujo para compartir pues, este ratito que tenemos de algo menos de 50 minutos y compartir impresiones con todos nosotros, ¿no? Y sin ir más lejos, pues presento a nuestros panelistas. Tenemos el enorme placer de contar con un primer tiempo con Angélica Arana, que es directora de Gobierno y Arquitectura en Banorte. Bienvenida, Angélica. Y también tenemos a Raúl Nava, que es director FinTech en DAI. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Y simplemente una pequeña nota más de organización o de misceláneo. Contaremos con un espacio de 5 o 10 minutos al final para preguntas y respuestas, por lo que si queréis preguntar cualquier cosa, pues lo podéis hacer en el chat y directamente poner a quién va a dirigir la pregunta, y al final de la sesión pues iremos repasando las preguntas. ¿Vale? Pues sin ir más allá y con esta introducción, pues vamos adelante. Y si os parece, Angélica y Raúl, me encantaría que empezar con este panel, pues presentándoos brevemente, si queréis, en 2 minutos, si nos contáis sobre vosotros y un poco vuestro rol dentro de vuestras respectivas instituciones. Pues, ¿quién empiezo? Yo soy Angélica Arana, soy como ya comentaba Pablo, soy directora de Gobierno de Arquitectura en Banorte. Esta dirección está dentro de la Dirección General Adjunta de Innovación y pues es una forma en la que, o sea, nosotros estamos buscando a partir de la arquitectura tecnológica poder hacer innovación, ¿no? ¿Cómo puedes tú habilitar más bien a la organización para que sea más flexible su arquitectura y esto nos permita pues, seguir innovando, ¿no? Entonces esa es la función fundamental que tengo, y una de esas también aristas es estar viendo pues todos estos temas de cómo integras las plataformas de amplificación dentro de esta arquitectura, y eso nos lleva pues, a lo que estamos hablando hoy, ¿no? A la parte del Open Banking y del Open Finance, ¿no? Bueno, pues yo soy Raúl Nava y en DAI, como mi rol de director de proyectos fintech, pues coordino diferentes iniciativas. Por un lado, desde la parte del regulador, ¿no? Trabajando con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? En temas como Open Finance, innovación financiera, y también del lado de la industria, principalmente la parte fintech, digamos, desarrollando y viendo esta factibilidad, ¿no? Del tema, por ejemplo, de Open Finance, APIs, modelos novedosos, ¿no? Entonces, pues un gusto estar aquí en este panel. Genial, fantástico. Muchas gracias a los dos, y como comentaba, es una enorme suerte teneros a ambos en este panel. Uno de los grandes temas, ¿no? que tiene sentido comentar, ¿no? que es transversal y que une como elemento clave,
es la regulación, ¿no? Dentro de lo que es el movimiento de Open Banking y de Open Finance, ¿no? Mucho se ha hablado de el modelo regulatorio mexicano, cómo se compara con los que vemos en otras partes del mundo. Pero una pregunta que tenía para ti, Raúl, ¿no? Después de ya pues 3 años de ley FinTech y bueno, y también pues diferentes fases, diferentes pues bueno, pues retrasos, digámoslo así, en implementación de lo que son las disposiciones relacionadas con Open Banking. ¿Cómo impacta un poco la situación actual a los distintos jugadores, ¿no? Los bancos, las fintechs, el hecho, un poco el estado en el que está la regulación y un poco pues, pues esos estados o esas fases posteriores que estaremos viendo, ¿no? Claro, Pablo. Bueno, digamos, el estatus actual es que hoy en día hay una normatividad vigente, ¿no? Relacionada con lineamientos para compartir datos abiertos y anexo a esto, digamos, hay una especificación de API respecto a cajeros automáticos. Entonces, se podría decir que es la única obligación que se encuentra vigente respecto al tema Open Finance. Y creo que en este sentido, desde mi punto de vista, la regulación no está impactando el desarrollo de modelos de Open Finance, ¿no? Normalmente cuando se empiezan a desarrollar nuevas propuestas de productos o servicios, ¿no? Como en su momento las actividades que realizan las crowdfunders o las wallets, la autoridad inicialmente no tomó una actitud de cerrar o limitar estos modelos, ¿no? Y mencionabas precisamente la ley FinTech. Entonces, como antecedente, bueno, lo que se hizo fue entablar una serie de diálogos con el naciente sector FinTech en ese momento, ¿no? Y bueno, hoy en día pues hay una normatividad y unas reglas claras, entonces aquí, digamos, haciendo una diferenciación, podría haber una delgada línea entre lo que dice la normatividad y la forma en cómo se puede interpretar, ¿no? Y esto en su momento podría generar algún tipo de sanción. Entonces, aquí la recomendación es, pues, tener una asesoría en materia regulatoria para poder dar esos pasos firmes en el desarrollo de nuevos productos, ¿no? Regresando al caso del Open Finance, la Comisión Nacional Bancaria de Valores está por publicar reglas respecto a la forma en cómo se van a compartir datos transaccionales, ¿no? Por lo que sí, seguramente habrá que realizar algunos ajustes al tema tecnológico en las plataformas de proveedores que ofrecen servicios de acceso a datos transaccionales. Aquí se podría hablar, sí, de un tipo o de algún impacto, ¿no? Pero también un punto importante es que la autoridad normalmente siempre especifica tiempos transitorios, ¿no? Que en este sentido son alrededor de un año, ¿no? Entonces, por lo tanto, la conclusión es que no necesariamente debe de haber una preocupación o urgencia de pensar a ver qué pasa después de que se publiquen las disposiciones de datos transaccionales. ¿Estamos en falta? Pues la respuesta sería no, sino básicamente el objetivo es tener una planeación adecuada de cómo aprovechar este tiempo transitorio para estar en cumplimiento, ¿no? Ahora, otro impacto que también podríamos tener es, por ejemplo, para el caso de las entidades que aún no tenían considerado implementar productos o servicios de Open Finance. Entonces, pues aquí, digamos, el impacto directo es que estas entidades tendrán que invertir en infraestructura o servicios de infraestructura para estar en cumplimiento con la normatividad. Sin embargo, viendo el aspecto positivo de esto es que precisamente esto ayuda a abrir las posibilidades de consulta de información para solicitantes de datos, como pueden ser las fintechs, en una forma más estandarizada. Entonces, en lugar de tal vez de tener conectividad con 3, 4, 5 entidades, la misma normatividad obligará a que ahora se pueda tener conectividad con 30, 40 entidades, ¿no? Entonces, creo que son básicamente los impactos en tema de inversión, ¿no? En tema de, en su momento, cumplir o ajustarse a la normatividad, pero me parece que esto no necesariamente causa un sentido de urgencia o una limitante, ¿no? En el desarrollo de productos y servicios relacionados con Open Finance. Genial. Gracias Raúl, por tu perspectiva y súper interesante esta introducción un poco del status quo, ¿no? Donde estamos a día de hoy con la regulación. Muy interesante también lo que comentabas del periodo transitorio, ¿no? Que siempre se tiene que tener en cuenta al aplicar una nueva normativa. Y en esta línea, Angélica, ¿cuál es el punto de vista un poco de tu lado, ¿no? Desde el ángulo de entidad financiera, entidad financiera regulada, entidad bancaria, un poco qué es lo que está haciendo en este caso Banorte, por así decirlo, para prepararse ante un poco la regulación que está por venir, ¿no? Y un poco cuáles son las cosas que dirías que también
otros jugadores del ecosistema deberían también estar haciendo, ¿no? A lo mejor potencialmente pues fintechs y otros actores no bancarios. Sí, yo creo que parte de lo que comentaba justo Raúl era, yo creo que en el sector bancario habemos jugadores que vamos a diferentes velocidades, tenemos diferentes tamaños. Realmente, pues la banca hay de todos tamaños, hay los grandes jugadores, los medianos y los pequeños, ¿no? Y, y yo creo que no todos se habían hecho inversión en temas de tener una plataforma de administración de APIs. Muchos estaban más enfocados a seguir haciendo pues las cosas como normalmente las haces, en las que tú eres el dueño de los canales de entrega y por lo tanto pues no requieres estar abriendo APIs para que terceros te consuman, ¿no? El hecho de que ya ahora sea obligatorio para bancos después de determinado número de clientes, hace que las instituciones empiecen a invertir en este tipo de tecnología, ¿no? Y Banorte no es la excepción. Y yo creo que el punto también de cuando haces una inversión, porque es una inversión importante, tanto a nivel de infraestructura como a nivel plataforma, es identificar cómo vas a poder aprovechar esa infraestructura que estás incorporando para desarrollar nuevos modelos de negocio, para no quedarte exclusivamente con la parte regulatoria, con la parte obligatoria, porque la parte obligatoria pues realmente no te va a ayudar a tener un retorno sobre la inversión tecnológica que estás haciendo. Realmente tienes que empezar a pensar en formas diferentes de acercarte a tus clientes, en darte cuenta eh, que sí, que vas a hacer de ese intermediado. ¿Por qué? Porque ya los clientes no van a tener que elegir forzosamente las plataformas que les has dado hasta el día de hoy, sino que hay múltiples plataformas que inclusive se han desarrollado previo al tema de la apertura de APIs regulatorias, que hoy existen y que te permiten, por ejemplo, hacer la agregación de cuentas. Y que hay clientes que están dispuestos a entregar sus credenciales bancarias, cosa que pues, normalmente tú dices, oye, no le entregues sus credenciales bancarias a nadie, pero están dispuestas a hacerlo. ¿Por qué? Por la conveniencia de los servicios que estas plataformas les ofrecen. Y el punto es, si tú tienes APIs estandarizadas, que son reguladas y que te permiten que los clientes de forma más segura te den acceso exclusivamente a la información que es necesaria y la que tú necesitas como plataforma para ofrecer tus servicios, entonces es más seguro para ti como fintech que estás haciendo agregación de cuentas, que el cliente tenga la certeza de sobre qué datos específicos te está dando permiso y no le digas, pues mira, me das tus credenciales, pero te juro y te juro que solo voy a ocupar de tu banca electrónica lo que tú me estás diciendo que voy a necesitar, aunque tenga acceso a todo, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, tú asumes un riesgo, como ese tercero que está en medio, asumes el riesgo de tener las credenciales del banco de la persona y de tener la posibilidad de capturar más información de la que realmente el cliente estuvo consciente de que te otorgó, ¿no? Entonces, creo que eso te ayuda a que haya mayor transparencia, mayor claridad, mayor control del usuario sobre los datos a los que te da acceso, que finalmente ese es el punto. El punto es, el cliente es el dueño de su información, los bancos solamente hemos sido los guardianes de esa información y él tiene el derecho a permitirle el acceso a esos datos a quien mejor le convenga, ¿no? Sea para agregación de cuentas, sea para aperturar un crédito en algún lugar y que tengan consulta de su información bancaria para que eso les permita perfilarlo correctamente. Entonces creo que eso es parte de lo que está haciendo, o sea, lo que tiene que pasar en la banca es, sí, tengo que invertirle, tengo que ver cuáles son los modelos de negocio, tengo que encontrar la forma de colaborar con esos terceros para que hagamos una estrategia win-to-win en la que el ganador final sean los clientes, ¿no? Genial, súper claro, Angélica. Y la verdad que yo creo que en ese punto, vamos, como inicio de este panel, yo creo que estamos los tres extremadamente de acuerdo, ¿no? Desde nuestros puntos de vista diferentes del sector, pero yo creo que es al final lo que acaba sonando es eso mismo que dices, ¿no? Que al final se pone al usuario final, al consumidor final en el centro de todo y es quien tiene que salir ganando de todo este movimiento, ¿no? Así que clarísimo, y no podría estar más de acuerdo. Y en línea un poco también, Raúl, de esto que comentábamos con Angélica, en un poco, como decía, ¿no? Que el final del sector bancario pues va a diferentes velocidades, hay jugadores que van más rápido, jugadores que van a otro. En este marco,
desde lo que tú también ves, Raúl, un poco de nexo entre regulador, industria, players fintech, players tradicionales, un poco qué rol juega la infraestructura en todo esto, ¿no? ¿Qué rol juega pues esos raíles, no solamente las APIs de los bancos, ¿no? Sino esos otros raíles que pueden interconectar pues a fintechs con APIs, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, bueno, yo creo que el rol es importantísimo, ¿no? Porque, digamos, yo lo veo en diferentes partes. Por un lado, hay un capital intelectual, ¿no? Que han construido estas plataformas, que han desarrollado estos rieles o canales de comunicación, que bueno, digamos, es importantísimo porque, como mencionaba Angélica, bueno, pues hay un grado de avance diferente en las entidades financieras. Entonces, por ejemplo, a lo mejor hay algunas que están un poco más avanzadas, otras que no han empezado. Y bueno, de repente, ya sea por normatividad, por tema de negocio, de repente necesitan empezar a implementar modelos de Open Finance. Y bueno, al final creo que los rieles que han construido estas plataformas son importantísimos porque pues, es algo que ya está hecho y que está listo para ocupar, ¿no? Entonces, evidentemente, desde la parte tecnológica, digamos, hay una disponibilidad prácticamente inmediata. Y del lado del capital intelectual también es una experiencia que pues, es importantísimo la forma en cómo se puede aprovechar, ¿no? Para precisamente poder guiar a la entidad de la mano y decir, bueno, pues a ver, yo te ayudo y lo podemos hacer de esta manera, ¿no? Y también creo que en lo que es la oferta de servicios, creo que podemos tener diferentes visiones, ¿no? De cómo puede funcionar una plataforma de este tipo. Puede ser, digamos, un agregador que en este sentido, pues, facilite las conexiones, digamos, a diferentes entidades, ya sea del lado de la proveeduría de datos o del lado de los solicitantes de datos. Pueden también funcionar como hubs, ¿no? De decir, a ver, a través de esta plataforma ocurre una transaccionalidad, ¿no? Que en este sentido, al ser escalable o al ir creciendo, pues puede ser importante. Puede ser que ofrezcan servicios, por ejemplo, de validación, ¿no? De solicitantes de datos como si fuera un directorio, ¿no? Y otro tipo de servicio. Entonces, finalmente, yo creo que digamos, la oferta de servicios que se puede construir a través de estas plataformas es muy variada y finalmente agrega valor al ecosistema, a diferencia, ¿no? Digamos, de si una entidad decide hacerlo todo por ella misma, que bueno, evidentemente se puede, digamos, hay casos de entidades muy grandes que ya lo tienen, pero no es, digamos, como la regla en la industria, ¿no? Entonces, al final, yo creo que es el hecho de poder colaborar, ¿no? Con alguno de estos servicios y la forma en la cual los ofertan esas plataformas, creo que es importante precisamente para el desarrollo de este ecosistema de Open Finance. Genial, súper claro, Raúl. Y un punto que mencionabas justo ahora al final, ¿no? Que es un poco la parte de la colaboración, ¿no? Y que es el tema central de este webinar, ¿no? Y si pasamos un poco a esa parte, ¿no? Entre la colaboración entre los diferentes actores, ya sea hoy, mañana o más a futuro, ¿no? En torno a este marco de Open Banking. Y esa es una pregunta que tenía para Angélica, ¿no? O sea, ¿qué tipo de alianzas o colaboraciones pues pueden existir entre bancos y fintechs, ¿no? Tanto dentro del marco del Open Banking regulado como al margen de él, ¿no? O sea, sobre todo pensando en modelos que van más allá de lo que son como decía Raúl, ¿no? De los datos transaccionales o los datos que van a quedar enmarcados dentro de lo que es la regulación, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde vuestro ángulo en Banorte? Claro, pues yo creo que parte mucho de lo que decías. Ah, hay fintech que son reguladas y hay fintechs que no lo son. O sea, de pronto cuando hablamos de la ley fintech, parece que todas las fintech van a estar dentro de esa ley y la realidad es que no, yo creo que eso es algo importante de acotar, ¿no? O sea, las únicas fintech reguladas son las de financiamiento colectivo y las de pago electrónico. Las otras fintech, que son muchísimas verticales que hay en fintech, no entran dentro de la regulación de la ley fintech. Entonces ahí tú tienes una posibilidad de colaborar con varias plataformas que se dedican a, por ejemplo, a toda la parte del scoring, ¿no? O sea, cómo como instituciones podemos aprovechar nuevos modelos de scoring que las fintech están generando y que nos ayudan a poder ofrecer servicios más personalizados, o sea, a identificar personas que quizá hoy con nuestros modelos de scoring estábamos nosotros
excluyendo de ofrecerles un producto, ahora podemos tener una visión más global. Y eso también nos ayuda en el sentido de cómo, yéndome a la parte regulatoria de las APIs y yéndome a la parte de que comentaba Raúl, de los datos transaccionales que vamos a poder consultar. Si yo como banco, al igual que otros, puedo también agregar cuentas de mis clientes que tienen otros lugares, eso me va a permitir tener una visión mucho más completa de la persona. Y entonces voy a poderte conocer mejor a ti, Pablo, y te voy a poder ofrecer algo más adecuado a tus necesidades, porque hoy tengo yo una vista parcial de tus finanzas. Solo veo un pedacito, ¿no? Entonces, no nada más se trata de que te dé a ti un personal financial manager en el que tú veas todo, ¿no? También se trata de que esa información que tengo tuya, yo la pueda analizar y pueda entender quién es Pablo y pueda ofrecerle a Pablo mejores, o sea, una oferta en el momento en el que requiera, o sea, el crédito que necesitas, porque yo sé cómo ha ido tus movimientos financieros y sé que quizá en este momento tú necesitas un crédito, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda a lo mismo que hemos dicho, ¿no? A cómo toda esa información me sirve para conocerte mejor y para entregarte mejores ofertas, ¿no? Y la otra es, pues hoy, por ejemplo, nosotros mismos tenemos una alianza con Rappi, en la que mientras Rappi todavía hoy no tiene no está autorizado para hacer una IFPE y operar directamente como IFPE, yo le proveo, o sea, Rappi es mi cliente, él tiene a su vez clientes, sus clientes no son míos, o sea, yo estoy en un modelo B2B2C, o sea, el cliente es el cliente de Rappi, Rappi es mi cliente, y yo le proveo la infraestructura del banco para permitirle que sus clientes puedan hacer operaciones interbancarias porque van por la carretera, se conectan a la carretera de SPEI a través de mí como banco. O sea, a fin de cuentas, quien me está instruyendo una operación es mi cliente Rappi y atrás de él están sus propios clientes, ¿no? Entonces yo sirvo como un puente para habilitar los servicios que ellos les ofrecen a sus clientes, ¿no? Ese es un ejemplo que hoy tenemos en la práctica, pero como eso hay varios, ¿no? O sea, ¿cuántas instituciones, o sea, fintech no tienen, por ejemplo, esa necesidad, ¿no? ¿Cuántas no lo resolvían hoy en día, pues con otro tipo de servicios? Entonces, en cambio, tú pones ahí un API que permita, por ejemplo, hacer iniciación de pagos y tal vez no estamos hablando de una iniciación de pagos estandarizada que todo mundo ocupe a nivel gremial, pero sí lo estás haciendo para con tus clientes que son fintech, para proveerles este servicio, ¿no? Y eso pues nos llevará más adelante a que ese tema de la iniciación de pagos, aunque hoy no está dentro de la ley fintech, eso no significa que no vaya a suceder en México. Tal vez no va a suceder dentro del marco de la ley fintech, pero por ejemplo, Banxico dentro de sus facultades tiene la potestad de empujar una iniciativa en la que se ponga una API estandarizada de iniciación de pagos en el país y seguramente lo vamos a ver en el futuro cercano. Genial, ¿no? Súper claro, Angélica, y muy interesante también lo que comentabas en relación con un poco las iniciativas que se plantean, que muchas veces cuando se hablan de estos modelos es, oye, pues a lo mejor unidireccionales, ¿no? Pero claramente lo que comentabas en el caso de vuestra alianza con Rappi, ahí realmente es, o sea, un win-win absoluto, ¿no? Y ahí un poco también ligado a eso, Raúl, una pregunta que tenía para ti. O sea, para llevar a cabo más de estas alianzas y que sean pues, fructíferas, ¿cuáles dirías tú que son los principales retos a los que se enfrentan fintechs y entidades tradicionales, ¿no? Y cuáles son un poco las necesidades de cada uno y un poco los checkboxes de cada uno para que este tipo de iniciativas pues, salga adelante y sean, como decía Angélica, en ese caso que comentaba de Rappi de Banorte, ¿no? Que sea un win-win para ambos, ¿no? Pues yo creo que, digamos, todo inicia con el tema de la necesidad, ¿no? Del producto o servicio que se quiere lanzar. Angie mencionaba, ¿no? El caso de Rappi. Por ejemplo, hay otros casos de uso, como pueden ser remesas o como pueden ser tarjetas de crédito, ¿no? Que en ese sentido, digamos, algo que está sucediendo muy interesante es que precisamente con todo este tema fintech, se está alcanzando a nuevos sectores en México, lo cual digamos, hace que esto sea una región geográfica bastante atractiva, porque todavía hay oportunidades fuertes en el tema de bancarización o de acceso formal a los servicios financieros. Entonces,
de manera inicial tal vez las entidades bancarias en su estrategia de negocio normalmente consideraban, digamos, el establecimiento de ciertas sucursales o de cierto despliegue, ¿no? De acuerdo a criterios como pueden ser demografía, ingreso, etcétera, etcétera. Pero hoy en día con el tema fintech, evidentemente a través de un móvil, pues se puede ofrecer un servicio financiero prácticamente a un costo cero en infraestructura física, es decir, sin sucursal, sin algún funcionario, ¿no? Que esté físicamente y en un esquema 24/7. Entonces, en ese sentido, digamos, para las fintechs el reto es identificar cuál es el servicio que quieren proveer, ¿no? Si este servicio que quieren proveer de alguna manera está facultado dentro de lo que pueden hacer las fintechs, es decir, mencionaban ya hay algunas fintechs reguladas y otras que no. Las reguladas tienen permitido realizar ciertas actividades. Entonces, aquí empieza, digamos, a surgir esta oportunidad, porque hay varias actividades que las fintechs no pueden hacer, como la parte de captar recursos, ¿no? Que en ese sentido se puede proporcionar, digamos, a través de una entidad financiera, ¿no? O en ese sentido, hablando de la proveeduría de servicios de medios de pago, la licencia bancaria también te permite hacer muchísimas cosas. Entonces, del lado de las fintechs, el reto está en poder identificar ese producto o servicio, digamos, que quieren proporcionar, modelar ese caso de uso respecto a, digamos, cuál puede ser, digamos, costo-beneficio, ¿no? Y ya una vez, digamos, con esta planeación inicial, pues del lado de la entidad financiera, el reto está, digamos, en ofrecer, digamos, estos productos servicios de una manera conveniente. Y cuando digo conveniente, no necesariamente quiere decir que pueda ser gratis o que pueda ser, digamos, como a costo casi cero, sino que evidentemente se encuentra ese win-win para poder decir, a ver, yo te puedo generar este volumen porque son mis clientes y el banco yo te proveo este servicio y necesito tal vez estos parámetros que pueden ser de costo, de volumen, de tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, de cada uno de esos lados, ahí están los retos principales que veo desde mi punto de vista. Genial, súper claro, Raúl. Y también una pregunta que tenía un poco de follow-up al hilo de esto, ¿no? Y es más para Angélica, un poco relacionado pensando en el mundo del mañana, ¿no? En el mundo que está por venir, de Open Banking regulado y pensando que también ahí caerán mucho las barreras, ¿no? De cara a poder pues, crear este tipo de, no solamente intercambio de datos, sino pues partnerships, pues sean cada vez más abundantes, ¿no? Entre diferentes actores del sector, regulados, no regulados. Al hilo de eso, Angélica, ¿cómo se prepara un banco para estas cosas? O sea, ¿nos puedes compartir un poco no sé, cómo se plantea internamente, quién decide qué, por dónde se empieza? ¿Cuáles son los equipos involucrados? ¿Quiénes son los stakeholders? Igual es un proceso que evidentemente que lleva mucho tiempo, lleva muchos recursos, pero si nos puedes hablar un poco también de tu experiencia y tu rol en Banorte, ¿cómo se prepara un banco para pensar en, oye, llega el futuro de Open Banking, todavía es un futuro un poquito incierto en cuanto a su implementación? Yo creo que sería súper interesante. Pues yo creo que el tema tiene que ser también desde arriba, ¿no? O sea, tiene que desde arriba la alta dirección estar convencida de que quiere entrarle a esto de la banca abierta, de que quiere entrarle a la apertura no solamente de APIs regulatorios, sino también de APIs premium para socios y para clientes empresariales, por ejemplo, que se quieran conectar de forma directa con nosotros. Y tiene que ser también una estrategia como algunos bancos lo han hecho, ¿no? O sea, empiezan apificando hacia adentro para sus propios canales y una vez que apifican para sus propios canales, esas APIs pueden ser después consumidas por terceros y ya tienes un esfuerzo en el que no tienes una carretera a nivel arquitectónico para tus propios canales, otra para terceros y entonces de pronto se vuelve complicado manejar esa complejidad tecnológica, ¿no? Entonces, si tienes claro el cómo limpias la casa, cómo empiezas a decir, ok, no estoy construyendo un piso sin los cimientos, sino que empiezo a construir correctamente los cimientos, y ahí es la importancia de la arquitectura, para que después sea muy fácil abrir esas APIs a terceros. Entonces, tiene que ver con tu estrategia. Y también tiene que ver, creo, con el tema cultural. ¿Por qué? Porque normalmente has hecho, o sea, te has organizado estructuralmente de tal forma que dices, ok, tengo un área dedicada a ver la banca móvil, tengo un área dedicada a ver la banca web, tengo un área dedicada a ver la banca para empresas. Entonces, de pronto, tú mismo te has vuelto a nivel, digamos, estructural,
silos, ¿no? Cada quien ve su producto. Y de pronto cuando te enfrentas al concepto de Open Banking y entonces retas ese status quo y dices, oye, ya no, ya mi canal pudiera el día de mañana ser, o sea, si yo soy el dueño de la banca móvil, mañana pudiera no ser relevante porque los servicios que yo ofrezco los puede ofrecer un tercero y usarme a mí como instrumento. Entonces, dónde quedó tu área? ¿Va a desaparecer o qué va a ocurrir? ¿No? Entonces te enfrentas a ciertos sesgos que podemos tener dentro de la organización, de cómo evolucionas y no lo ves como una amenaza. Entonces, creo que también tiene que ir con una gestión del cambio dentro de la organización para, para ver lo que vemos como amenaza, como oportunidades, para encontrar y estar haciendo sesiones y mesas de trabajo en la que evalúes cuáles son los casos de uso potenciales de este nuevo paradigma, ¿no? de apertura de datos, porque en el fondo estamos hablando realmente de apertura de datos amplificando estos servicios, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con un cambio cultural, un cambio también de cómo manejas eso dentro de la estructura para que tú puedas lidiar con los anticuerpos que a veces creamos dentro de las organizaciones, porque pues siempre es difícil el cambio, siempre te resistes, siempre piensas en que eso va a hacer que desaparezca lo que estás haciendo hoy y sabes que lo has invertido durante muchos años y lo estás haciendo bien. Y dices, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si lo que estoy haciendo sigue bien, ¿no? Y es como dicen la maldición del éxito, ¿no? Cuando te va bien, pues no te das cuenta que hay formas diferentes de hacer las cosas y eso pues está documentado lo que le pasó a Netflix, o sea, lo que pasó con Netflix y Blockbuster, lo que pasó con Kodak, entonces es la maldición del éxito, o sea, te va tan bien que difícilmente ves las oportunidades cuando las tienes, aunque te las pongan en charola de oro, ¿no? Sí, la verdad es que las analogías que comentas, Angélica, son yo creo, bastante relevantes, ¿no? Y me ha gustado mucho el punto que hacías de que verdaderamente, o sea, para limpiar la casa hace falta un cambio cultural, ¿no? Tal vez una pregunta de follow-up que tendría ahí para ti, ¿cómo ha acontecido ese cambio cultural, ¿no? O sea, desde una entidad financiera es necesario, pues, extraer recursos de fuera, es trabajar con talento nuevo, es incorporar pues, talento digital o forma parte de un plan estratégico. No sé, si nos puede dar algunos detalles un poco más acerca de eso y cómo se ha pensado desde Banorte. Mira, tiene que ser algo estratégico, porque si lo haces de forma aislada, los impactos se difuminan. Si de pronto me traigo a un especialista y te platico de banca abierta y lo dirijo a un grupo específico, sí, te puede salir muy entusiasmado y puedes, o no, o te puede salir como más preocupado, ¿no? Entonces, tiene que ser de forma estratégica, tienes que saber cómo le inyectas esta información, pero después cómo das seguimiento a las preocupaciones que se quedaron de esa sesión y cómo vas incorporando a la gente para que se sume, para que forme parte del cambio, para que no sea solamente un espectador o que se vaya y diga, no, al contrario, voy a bloquear esto porque me está atacando directamente y eso es inconsciente. Entonces sí tiene que ser una estrategia que sea pensada, planificada y que esté seguida de cómo involucras a las personas que van a formar parte del cambio en esta evolución, en que ellos mismos diseñen este futuro. Genial, no, súper claro y me encanta el punto que decías que no es necesario, no es suficiente contraer a un consultor que te venga a hablar de apertura y de banca abierta, ¿no? Sin duda. Y pasando ahora a pensar un poquito más, ya como más allá de este proceso de colaboración y de adaptación entre jugadores, y pasando a pensar en las implicaciones, ¿no? de estos modelos de colaboración, ¿no? Para el mercado y para los usuarios finales y los clientes bancarios. Y una pregunta que tenía pues, para todos, ¿no? Y yo creo que aquí me encantaría también escuchar lo que ambos tenéis que decir es, pongámonos en la tesitura de que pues una vez de que ya se haya logrado establecer, ¿no? Pues un modelo de Open Finance, pues ya sea pues dentro del marco regulado, que incluso también haya pues esfuerzos relevantes y aplicaciones y casos de uso relevantes más allá del marco regulado, con modelos de datos que van más allá
los transaccionales bancarios. ¿Cuáles serán, creéis, para vosotros las principales barreras para la adopción, ¿no? de estos modelos para el usuario final, ¿no? Antes Angélica decía, oye, pues el tema de las credenciales, que se ha visto que pues, mucha gente, si tiene la propuesta de valor, pues que los comparte, por mucho que pueda ser pues, contraintuitivo. Y más allá de eso, más allá de esos retos, ¿no? ¿Qué acciones se deben tomar pues, para socializar y para evangelizar un poco desde el movimiento colectivo, que somos reguladores, somos industrias, somos bancos, para que estos modelos, y al final si acabamos diciendo que son modelos pues por y para los usuarios finales, pues se acaben implantando en una inmensa mayoría de los usuarios, ¿no? Igual podemos empezar por Raúl. Claro, Pablo. Bueno, digamos que muy interesante lo que mencionas de todos los sectores. Comienzo con la parte del regulador, que aquí en el tema de la socialización creo que sí está limitado porque normalmente las funciones y facultades del regulador llegan hasta, digamos, emitir o publicar las reglas y la normatividad. Entonces, digamos que no se esperaría mucho del regulador en este sentido, ¿no? Sin embargo, en esta línea yo creo que el reto principal sería para el sector, ¿no? Digamos, fintechs, bancos, qué es lo que se puede hacer. Y yo creo que parte importante de esto es la comunicación, es decir, la forma en la cual se le puede transmitir, digamos, al usuario los beneficios del Open Finance y la forma, digamos, en cómo lo puede ocupar, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, del consentimiento del cliente, en el sentido de decir, bueno, pues para lo que es el acceso a datos transaccionales y evitar precisamente este tipo de riesgos, de decir, a ver, le estoy entregando las credenciales digamos, como usuario a una fintech, por ejemplo, para poder consultar información. Entonces, pues, ¿cuál sería la alternativa a esto? Pues, digamos, un flujo de consentimiento del cliente, digamos, con controles bien definidos, con la aceptación explícita del usuario, ¿no? Es decir, a ver, yo estoy dando mi consentimiento y por lo tanto lo estoy otorgando, ¿no? El empoderamiento que digamos que se le pueda dar a ese usuario respecto a decir, a ver, estoy compartiendo mi información, pero digamos, tiene límite, tiene, digamos, cierto alcance, ¿no? Entonces, yo creo que todos esos puntos sí son importantes en su momento de poderlos comunicar, ¿no? Y en la parte ya, digamos, de un despliegue de un producto o servicio, creo que esto más bien radica desde marketing, de decir el cómo se puede hacer, ¿no? De una forma inteligente y natural. Creo que se ha logrado, es decir, por ejemplo, vemos el caso que mencionaba Angie, ¿no? En el caso de Rappi, pues bueno, normalmente a lo mejor tú como usuario estás ocupando un servicio que muy probablemente por atrás no sabes quién lo está procesando, ¿no? Y la cara es siempre Rappi. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Uber con BBVA, ¿no? Que digamos, el acuerdo que se hizo para pagar los servicios en estas tarjetas de BBVA y con estas cuentas que se abren para los conductores, pues es algo natural, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, desde la parte de marketing, la forma en cómo se pueda, digamos, vender el producto o servicio, debe de ser natural, como ya lo hemos estado viendo, pero de manera paralela y como un soporte, sí es necesario e importante realizar todos estos esfuerzos de comunicación respecto al consentimiento del cliente y la forma en la cual el usuario se siente empoderado, ¿no? De decir, a ver, digamos, yo soy dueño de mi información, la comparto y al compartirla tengo estos beneficios. Pueden existir ciertos riesgos, sí, pero precisamente la forma en cómo se cuidan estos riesgos es en A, B y C, ¿no? Entonces, creo que ahí radica, digamos, un reto importante que en este despliegue paulatino de productos y servicios de Open Finance se irá viendo y se ha comprobado también, digamos, en otras geografías o en otros países que esto es un tema importante precisamente para la adopción, porque hablamos tal vez de usuarios, digamos, millennials, ¿no? Usuarios relativamente jóvenes que ocupan estas aplicaciones, pero evidentemente el Open Finance se trata de llegar, digamos, al mayor segmento poblacional. Entonces, se ha visto, por ejemplo, que en el caso de usuarios digamos que están en los 30, 40, sí hay una desconfianza y entonces ahí es donde, digamos, precisamente radica un reto importante precisamente para mostrarles estos beneficios, ¿no? De un modelo de Open Finance. Genial, súper claro, Yo, Raúl. perdóname. Dale, dale, dale. Sí, Angélica. mira, yo creo que mm, yo lo dividiría en dos. Efectivamente, el tema del consentimiento es algo fundamental.
porque eso genera confianza, ¿no? O sea, entonces, tanto las fintech como a nosotros nos interesa generar confianza en el cliente y que se sientan confortable con el otorgamiento de los permisos y con el saber que puede, así como otorgarlos, poder controlar durante cuánto tiempo y poder revocarlos cuando así se requiere, ¿no? Y tener los mecanismos necesarios para poder hacer esta revocación del consentimiento. Entonces creo que eso es algo que no basta y eso lo sabemos, ¿no? O sea, pocos son los usuarios que leen los términos y condiciones, ¿no? Pocos son los usuarios que se dan cuenta, o sea, nunca entras y ves que el tercero te está diciendo que aceptas que va a compartirlo con cuartas partes, porque estamos hablando ya no nada más de terceras partes, ¿no? A veces los proveedores ofrecen o te ponen en las letras chiquitas que van a compartir su información con otros para fines publicitarios y de pronto te están llegando comunicaciones que no estás consciente de que otorgaste permiso. Entonces creo que ese es un reto importante porque a nivel cultural, pues la gente ni siquiera lee los términos y condiciones. ¿Cómo lo haces consciente del permiso que está otorgando y lo que implica que lo haya otorgado, ¿no? Entonces eso es un reto relevante. Pero por lo demás, yo creo que los beneficios del Open Banking y del Open Finance deben ser naturales para el cliente. O sea, ni siquiera debe verlos, debe estar embebido en lo que hace todos los días. O sea, tiene que estar embebido entre que si quiere hacer una operación en la plataforma X, por ejemplo, en Rappi, a él no le debe importar que atrás esté Banorte, o sea, ni siquiera se entera que atrás está Banorte, ni siquiera se entera, y así es como debe ser. O sea, el cliente debe estar haciendo las operaciones que necesita hacer sin que sea necesariamente un esfuerzo el tener que realizarlo. O sea, tiene que estar embebido, tiene que ser casi natural, pero a la vez tiene que estar consciente de que hay ciertos permisos que otorgó, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el reto, el cómo equilibras el que sea simple la experiencia con que sea segura, con que sea consciente de los permisos que otorgó y que después cuando algo ocurra porque salió dinero de su cuenta y se fue a otra, no te diga, oye, yo nunca lo hice, oye, pues sí lo hiciste, otorgaste permiso para hacerlo. Esto fue lo que ocurrió, ¿no? Y entonces puede haber muchas reclamaciones porque el cliente no sepa por qué su información financiera está compartida por todos lados, ¿no? Y entonces, ¿a quién se va a reclamarle? Pues al garante de los datos, que era el banco, pero resulta que a su vez, pues lo compartió con un tercero. Entonces, creo que a todos nos conviene que en esta sinergia, pues cuidemos al cliente, cuidemos su información y no permitamos que se sientan invadidos, que sientan que perdieron el control, que su información después ya está regada por todos lados. Porque si no, va a ser contraproducente y al final lo que queremos buscar pues lo vamos a llevar al sentido contrario porque el cliente va a tener desconfianza, ¿no? Sí, toda la razón, Angélica. Yo también aquí por complementar, ¿no? Y muy al hilo de lo que decía Raúl, ¿no? O sea, que es un tema de marketing, ¿no? O sea, es un tema general de marketing, de educación, de cómo se explica, ¿no? Desde todos los ángulos, ¿no? Desde el lado regulatorio, desde el lado de la industria, desde el lado de los bancos, que al final este es un movimiento en el que se debe formar parte y cómo también se educa en las ventajas que tiene para cada una de las personas, evidentemente también educando, pues como decía Angélica, ¿no? En temas de, oye, ¿qué va a pasar con esto? ¿No? O sea, compartes tus datos, qué significa, qué pasa con tus datos, cómo puedes revocar accesos si quieres, etcétera, 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 ¿no? Nos quedan aproximadamente unos 9 minutos y tenemos unas cuantas preguntas en el chat. Entonces creo que puede ser un buen momento para pasar a ellas. Algunas de las mismas son pues un poco evoluciones o puntos que indagan sobre algunos de los temas que hemos estado compartiendo. Y una pregunta concreta que justo hacía referencia a lo que mencionabas, Angélica, del tema de los permisos, de revocaciones de permisos, que nos viene aquí hecha por Carolina, que nos pregunta que evidentemente estamos contemplando que sean los clientes quienes autoricen compartir sus datos, pero sin embargo, ¿qué herramientas le damos al cliente para, por un lado, desautorizar el uso de sus datos, llegado el momento, y dos, cómo controlamos que esa desautorización pues llegue a todos aquellos
con quienes se compartieron esos datos inicialmente, ¿no? Pues o sea, yo lo veo complejo cuando, ese tercero te dice que lo va a compartir con cuartas partes, ¿no? O sea, porque ahí ya perdemos totalmente el control. Podemos saber, o sea, podemos controlar, o sea, es más, cuando sale la información del banco a un tercero, ya no podemos controlarlo, porque ya salió de nuestro entorno, ¿no? Ya el cliente, pues tendría que ir, o sea, puede ejercer sus derechos ARCO y puede, aparte de revocar su permiso, puede quizá ir con nosotros como institución financiera y decir, oye, y quiero que le revoques el permiso a tantos terceros como le permití, ¿no? Es más, ya ni siquiera me acuerdo a cuántos, ¿no? Ya, o sea, ya ni siquiera tienen conciencia de cuántas personas lo otorgaron. Entonces, ahí sí podemos nosotros cerrar ese acceso. Pero lo que no podemos hacer es borrar toda la información que el tercero ya tiene, porque se la entregamos y el tercero la pudo haber almacenado donde mejor considero. Ojalá que seas un lugar seguro y que ese lugar no sea hackeado y que su información no salga de ese tercero. Si aparte ese tercero te dijo que le iba a compartir con un cuarto, imagínate. Entonces, con ese cuarto, pues tal vez ni siquiera tu usuario tienes conciencia de quién es ese cuarto, ¿no? Entonces, sí creo que puede ser un problema potencial porque no lo va a poder resolver con el primer punto de contacto que son los bancos. Los bancos lo único que podemos hacer es cerrar la puerta en el momento en que el cliente lo diga. Pero no podemos ir a cada uno de los terceros y borrar la información porque ya no es nuestra potestad. Genial, súper claro. Y desde luego es un tema complejo y muy importante, ¿no? El de la revocación de permisos, al igual que se puede permitir, cómo se puede revocar, ¿no? Otra pregunta que tenemos aquí en el chat, tenemos unas cuantas manos, no sé si nos dará tiempo a cubrirlas todas, pero una pregunta que nos hace Julio, que va dirigida a Velvo, es ¿cómo Velvo va a evolucionar como empresa cuando los bancos entren en este modelo Open Finance y abran sus APIs para las fintechs directamente, ¿no? Y esto va muy relacionado, y es una buenísima pregunta, ¿no? Va muy relacionado con un comentario que hacía Raúl, ¿no? Anteriormente, que evidentemente lo que son las APIs, más allá de ser una autopista por las que fluye la información, pues es un sistema pues, que requiere integración, desarrollo, mantenimiento y a escala, ¿no? Y muchas veces cuando pensamos en este tipo de desarrollos, son desarrollos que a lo mejor no son core para determinadas empresas, ¿no? Que al final hablamos de fintech o de bancos que lo que están, su objetivo realmente no es crear infraestructura, sino lo que quieren es llegar al usuario final y proveer a su usuario final con un producto financiero que está basado en, a lo mejor, datos que vienen de esa infraestructura, ¿no? Entonces, al final nuestro rol y también como lo estamos ejecutando pues, en países donde ya hay regulación, como puede ser el caso de Brasil, es que al final Velvo es un agregador seamless de infraestructura, venga de donde vengan los datos, ¿no? O sea, si vienen de APIs directas, pues oye, pues se puede acceder a esos datos y se puede compartir. Si vienen de conexiones indirectas, pues también viene por ahí, ¿no? Y luego también todo lo que son lo que nosotros llamamos como fuentes de información financiera alternativas, ¿no? O sea, la plataforma de Velvo pues se conecta a mucha información financiera que va más allá del Open Banking, ¿no? Y que va más allá de los datos, ¿no? Entonces, al final, dentro de esa infraestructura, dentro de esa plataforma, pues hay cosas que nunca o que difícilmente van a poder quedar reguladas tal y como las conocemos, por lo menos a día de hoy, ¿no? Dicho eso, hay una pregunta que yo creo que es interesante. También la comentaba, me parece que Angélica en su momento, pero también me encantaría entender la opinión de Raúl al respecto, que es, y específicamente para México, ¿no? Que Angélica hablaba de, pues oye, Banxico tiene el mandato de poder crear un modelo pues, de iniciación de pagos, ¿no? A través de APIs. Pero la pregunta viene de Daniel y pregunta ¿cómo de factible creemos que es que existe una regulación pronto que vaya a crear un marco de juego en cuanto a iniciación de pagos, ¿no? Claro, Pablo. Bueno, digamos una pregunta muy interesante porque en la ley FinTech inicialmente no se prevé la iniciación de pagos, ¿no? Entonces, en este sentido, esto no significa que esté prohibida, sino simplemente la ley FinTech, pensemos y tomamos en cuenta que se empezó a trabajar en 2016 y se publicó en 2018.
evidentemente hay casos de uso que no necesariamente se consideraron porque no existían en ese momento. Sin embargo, la misma industria ha estado empujando, ¿no? El tema de, así como en otros países se realiza la emisión de pagos en México, ¿qué se puede hacer? Y hoy en día existen ya, digamos, algunas iniciativas que en este caso están siendo propuestas desde la industria, ¿no? Y que en ese sentido están llegando a los reguladores, ¿no? Tanto Banco de México como Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y hoy en día sucede lo que platiqué al inicio del webinar, ¿no? Que se están estableciendo estos diálogos, ¿no? Precisamente para identificar cuál sería, digamos, la mejor manera de hacer que en México pueda ocurrir esto. Entonces, definitivamente la respuesta sería sí es factible, o sea, sí se ve factible. En términos de tiempos, ¿no? Es difícil contestar porque evidentemente del diálogo el siguiente paso sería, bueno, tener algún tipo de especificación o estándar y esto no sé si pueda suceder el próximo año, en 2 años, pero de alguna manera sí se llegará el tiempo y el momento en que esto se pueda volver una realidad, ¿no? Ahí sí, pues quisiera yo agregar algo, si no tienen. Dale, dale. Yo creo que efectivamente es una labor que está haciendo el Banco Central. ¿Por qué? Porque efectivamente ha visto en otras latitudes que eso está ocurriendo. O sea, de pronto, ¿qué puedes hacer? O sea, ¿qué puede ocurrir si de pronto la industria o las Big Tech empiezan a hacer sus propias carreteras de pagos sin que vayan por las carreteras que tienen los bancos centrales? Pues que se va a hacer un ecosistema independiente a lo que controla el Banco Central. Y la realidad es que en México tenemos un sistema interbancario muy eficiente que tiene muchos años, que es, yo creo que referente a nivel mundial. Realmente tenemos operaciones que se realizan prácticamente en un segundo. Tú tienes una transferencia entre un banco y otro. Y creo que el llevar ese modelo de SPEI que tenemos en México a una apificación es algo que seguramente será del interés de Banco de México para que ese sistema tan eficiente que tenemos siga siendo la autopista por la cual las transferencias interbancarias se realicen en el país. O sea, yo creo que eso lo vamos a ver desde mi perspectiva pronto. O sea, seguramente estaremos viendo algo a finales del año que entra, porque si no ocurriera, estaríamos omitiendo qué va a pasar y no creo que sea bueno desaprovechar la infraestructura que ya se tiene en el país. Genial. Sí, sí, la verdad es que ese punto es extremadamente relevante, Angélica, y sin duda, ¿no? O sea que cuando comparas la infraestructura de pagos interbancarios en México con respecto a no solamente al resto de Latinoamérica, ¿no? Pero sino con respecto a muchos países en el resto del mundo, realmente es algo que para poner en valor, sin duda, ¿no? Así que bueno, yo creo que hemos llegado ya a la hora. La verdad es que ha sido una conversación extremadamente interesante. La verdad es que ha sido todo un honor para mí poderla moderar con Raúl y con Angélica. Mil gracias por participar y también a todo el mundo que ha asistido al panel. Evidentemente estamos grabando este webinar, así que la gente que no lo ha podido ver lo distribuiremos también por email. Así que nada, sin más, mil gracias una vez más, Raúl y Angélica, por vuestra participación y nada, que tengan todos un feliz día. Un gusto, Pablo, poder colaborar y estamos en comunicación. Bye bye. Igual también un gusto. Muchísimas gracias. Chao, adiós.